¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá. Agradezco a Joica, y particularmente a la organización de Jesús Rodríguez Escobar y de Arturo Rogerio. Y bueno, hoy voy a hablar de un caso que quizá para muchos de ustedes, ¿no es cierto?, es desconocido y que dentro, yo creo que más tardar de un par de años se van a reír de esto, ¿no? Va a costar creer que no se conoce el caso Marie de la Trinité de Jacques Lacan. La historia es así. Es un caso de una dominica que guardó un diario de su análisis, no digamos que de sesión por sesión, pero bastante detenido. Y aparte lo interesante es que tenemos muchos documentos de lo que había pasado antes y de lo que sucedió después de ese análisis que tuvo con Lacan, ¿no? Un análisis que, si habrán leído por ahí el argumento para la reunión de hoy, un análisis que duró 3 años, cosa que para esta mujer que estaba buscando algún tipo de solución para sus sufrimientos fue toda una novedad, porque estuvo años buscando algo, ¿no es cierto?, y eso no aparecía. Dentro de poco les decía que esto va a ser en fin, caso muy conocido, ¿no es cierto? Y la razón de la demora fue un problema testamentario, ¿no? Otro problema más testamentario que tenemos dentro del lacanismo. En este caso, una restricción que había puesto la propia Marie de la Trinité, que no quería que aparezcan estos documentos por, en fin, temor de perjudicar a alguien, ¿no es cierto?, de toda la gente que vamos a ir viendo que se habla allí. En fin, se podría hablar muchas cosas y podría yo hacer una introducción general, ¿no es cierto? Quizá es lo que podrían ustedes estarían esperando. Yo incluso lo pensé al principio, pero no, voy a hacer algo distinto. Voy a hablar exclusivamente de dos temas que son como advertencias para poder abordar esto. En el 2020, como les dije, se levantan las restricciones para este caso, es decir, se va a publicar, me imagino por el problema de la pandemia, la editorial CERT, que es quien maneja toda la obra de Marie de la Trinité, no ha salido, pero va a salir, es inminente, ¿no es cierto?, que el año que viene todos vamos a tener nuestro ejemplar, incluso probablemente ya traducido, del caso Marie de la Trinité. Yo tuve la suerte, gracias a un investigador amigo, de tener acceso antes a estas fuentes, pero no soy el primero. Por eso ustedes, si buscan, van a encontrar que ya hay publicados artículos a propósito de este caso. Y bien, cuando uno se pone a investigar con cuidado esto, yo lo estoy haciendo en un seminario de investigación, somos 15 colegas, entonces no se puede decir cualquier cosa, hay que andar con mucho cuidado porque todos leemos este material. Entonces, lo que nos llama la atención es la ligereza, ¿no?, con que muchos artículos, incluso de investigadores destacados, están abordando esta cuestión. Miren, el caso Marie de la Trinité, por lo menos hasta este momento, se ha transformado en una especie de lámina de Roger, donde cada uno muestra de qué se trató su tesis, o a qué institución pertenece, o qué puede enchufarle del último Lacano, ¿no? Y se pierden muchas cosas y se proyectan allí cuestiones que no deberían ser, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quisiera es contar las dos cuestiones que me parecen de más riesgo, ¿no es cierto?, en lo que he visto, ¿no?
y en lo que nosotros nos estamos cuidando mucho, porque es muy fácil caer en esa situación. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer, les armé un PowerPoint para que no me estén siempre viendo la cara y se aburran. Vamos a ver. Empecé con esto, ¿no es cierto? Con la cuestión de la otra lengua, ¿no? Digo otra lengua porque uno de los problemas que tenemos con Marie de la Trinité es que uno puede creer que, si lee un poco de francés, ¿no es cierto? O si lee francés, que, o cuando esté traducido, si está directamente en nuestra lengua, que bueno, que ella y ellos, porque aparecen muchos personajes, hablan como nosotros, son absolutamente nuestros contemporáneos. Y esto no es el caso. Me voy a detener en dos ejemplos, ¿no es cierto? Uno particularmente, que es el siguiente, ¿no? Esto aparece en una carta que Marie de la Trinité le manda a Lacan, al principio casi de su análisis con Lacan, que dice lo siguiente. Yo, para no aburrir, ¿no es cierto?, lo que hice es, pobres, algunos de los colegas que están conmigo, leer, ¿no es cierto?, con sus voces a los distintos personajes que van apareciendo aquí. Entonces, bueno, vamos a aparecer primero en Marie de la Trinité, ¿no? Todos lo hacen con mucha entereza y buena voluntad. No son actores, son colegas, ¿no es cierto? Pero creo que vale la pena escucharlos. Ahora vamos a escuchar entonces lo que dice Marie de la Trinité. Cuando eso me obsesiona, se apacigua por un tiempo. Me doy cuenta de que hay una especie de placa neutralizadora. Es algo distinto a un freno. No, y uno dice, bueno, ahora bien, si uno tiene un poco de cuidado, ¿no es cierto?, se tiene que preguntar qué es eso de la placa neutralizadora, ¿no? Porque, bueno, está contando que ella tiene algo que la obsesiona, pero cuando eso cede, dice que hay como una placa neutralizadora. ¿De qué está hablando? No uno puede pasarlo por alto, pero fíjense, ¿no? Este es un ejemplo. La placa neutralizadora, o como dice en francés, la placa neutralizante, era una cuestión que, bueno, era difícil de imaginar, ¿no? Pero era una cuestión que se hablaba particularmente y tuvo bastante prensa hacia mediados, fines del siglo XIX. Se trataba de un dispositivo que había inventado un ingeniero inglés que pertenecía a la Marina de la Corona inglesa, ¿no es cierto? Y que generó incluso en Francia un particular interés, ¿no es cierto? Les cuento muy rápidamente. Resulta que nos cuenta este personaje, ¿no es cierto?, ingeniero, que, bueno, que habían descubierto en las naves, lo que sucedía era que la cantidad y la vecindad de hierro que había en la mayoría de los barcos, por distintas razones, fundamentalmente por la artillería, por los cañones, ¿no es cierto?, lo que hacían eran efectos de atracción en la aguja de la brújula, con los que ellos se guiaban para poder dirigirse a cierto lugar. Incluso se daban cuenta que la aguja no apuntaba al mismo lugar si ellos movían esa brújula hacia un lado o hacia otro lado del barco, ¿no? O incluso en distintos barcos no señalaban exactamente lo mismo. Esto, nosotros nos podemos reír ahora que estamos en la época de GPS, ¿no es cierto? Pero en ese momento esto era sumamente peligroso. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿No es cierto? Lo que hizo fue
inventar una placa, la placa neutralizante, que consistía justamente en conseguir que esta brújula no se viera alterada, no se viera parasitada por estos otros metales que tenía a su alrededor. Y apunté, ¿no es cierto?, firmemente, sin ser distraída, al verdadero polo magnético de la Tierra, ¿no? Esta es la metáfora que usa Marie de la Trinité en esta carta. Uno dirá, pero qué cosa tan agarrada de los pelos. No es agarrada de los pelos si consideramos que Marie de la Trinité, ¿no es cierto?, antes de llamarse así, se llamaba Paul Olanier, era la hija de un muy importante empresario metalúrgico de Lyon. Ellos se ocupaban de eso, eran, para darles una idea, eran socios muy importantes de Dupont, una chica particularmente rica, una familia muy poderosa, y que entonces, claro, estas cuestiones de los metales para ellos era charla de sobremesa, ¿no? Como, por ejemplo, para el pequeño Lacan, hablar de las laminillas de oro era charla de sobremesa porque era lo que fabricaba su abuelo materno, ¿no? Por eso, no tener en cuenta esa cuestión y la característica de la laminilla de oro cuando leemos la cuestión de la laminilla en Lacan es un pequeño problema de este orden, ¿no es cierto? Problemas, ¿cómo diré?, de orden filológico, ¿no? Por eso ya es otra lengua, ¿no? En muchos casos habrá otra lengua y en eso hay que tener bastante cuidado. Pero lo que más me interesa hablarles hoy es de algo más delicado que son no estas palabras que se dicen y que uno puede perderlas de vista por pensar que todos vivimos en el 2020, sino los medios de decires. Porque hay una cosa que por el momento no he visto ningún trabajo que pareciera advertirlo, y es que hay un problema con estos testimonios que tenemos de Marie de la Trinité. Miren, de Marie de la Trinité tenemos, por un lado, está la biografía de Christian Sanson, que se llama De la angustia a la paz. Bueno, lamentablemente también tenemos otro libro, que ya está traducido, que se llama también De la angustia a la paz, pero esta ya es de Marie de la Trinité, esto ya se puede conseguir, donde aparecieron una sola carta con Lacan, y después la internación que ella tuvo en la clínica de Henri en Bonneval, aparecen en algunos documentos sobre algunas de las gracias místicas que recibió, ¿no? Y después lo que tenemos es esto que aparece acá abajo, por ejemplo, esta es como van a aparecer, ¿no es cierto?, el copiado del diario de ella, de su análisis con Lacan, esto es lo que va por salir, pero todo este material, incluso lo que se llaman los cuadernos espirituales, en todos ellos, si uno se empieza a fijarse bien, falta algo. Falta lo que podríamos llamar, como un viejo clínico diría, el motivo de consulta, ¿no? Ahí está esa obsesión, pero hay una obsesión que particularmente le molesta, que la quita de eje, que le mueve la brújula, ¿no es cierto? Y esa obsesión nunca se nombra, ¿no? Lo que van a encontrar, en cambio, es que aparece, sí, señalada, ¿no? Por ejemplo, ahí en la que vimos recién, ¿no es cierto?, del freno, dice cuando eso que me obsesiona, ¿no?, aparece el eso, no sabemos qué es. ¿No? O en otro caso, ¿no es cierto?, dice, por ejemplo, eso durante la oración es peor que en cualquier otro momento, dice Marie de la Trinité, eso interpone tanta opacidad entre Dios y mi conciencia, ¿no? Y uno dice que será. En otros momentos, como en esta, que bueno, lo dejé así, que es un documento que pone su biógrafa, ¿no es cierto?, también una dominica, ¿no?,
Christiane Sanson. Por ejemplo, hay un momento que dice todo eso que tiene que ver con el objeto obsesivante, y cuando dice todo y parece que va a ser una descripción, aparecen estos corchetes con 3 puntos porque hubo un corte, ¿no? ¿Quién hizo este corte? ¿Fue la biógrafa o fue la misma María de la Trinité que corrigió todos sus cuadernos espirituales y otros documentos? No sabemos, ¿no? Pero aparece ese silencio, ¿no es cierto? Ese silencio o ese silenciamiento que tiene este material, ¿no? Al respecto, hay una cuestión muy interesante, cómo esto aparece abordado en la primera sesión que tiene con Lacan. En realidad es la segunda, porque la primera sesión, que es donde seguramente detalló el motivo de consulta, en este dossier, en este documento, que le estoy hablando que va a salir en el 2020, no está. Aparece directamente la segunda. Y así, sin embargo, ¿no es cierto?, nos dice algo la sesión que tiene con Lacan que vale mucho la pena, ¿no es cierto?, prestar atención. Y es que Lacan le dice, a ver, esperen que tengo aquí, sí, a nuestro Lacan. Las enfermedades mentales no son enfermedades. Entre nosotros quedará excluido hablar de enfermedad o de anormalidad. Entonces, a las molestias las llamaremos eso. Lo ensayaremos como una disciplina. Perdón, yo me perdí mi participación. Ahí, cuando le dice esto que no, las enfermedades mentales no son una cosa muy interesante, ¿no? Van a ver, es una mujer que venía muy sobrediagnosticada, y él le dice, no está excluido acá hablar de enfermedad cuando hablamos de lo pseudo de anormalidad. Entonces María de la Trinidad dice, yo hablo de eso que tengo. Y entonces acá le dice, entonces a las molestias las llamaremos eso. Y lo ensayaremos como una disciplina, ¿no? Es decir, en vez de arrojarse, ¿no? Y tener esa costumbre de... Aquí vamos a ver muchos contrastes de Lacan con sus contemporáneos, de que el psicoanalista tiene que decir las cosas brutalmente. Él aquí se pliega, sabe que aquí hay un malestar, entiende perfectamente que hay un malestar. Entonces, sí, bueno, si de eso prefiere no hablar, si de eso prefiere no nombrarlo, sino señalarlo con esta sa, con este eso, con este aquello, esa cosa, vamos a hacerle caso. Hay un acuerdo, ¿no? Hay una enorme amabilidad, tengo que decirles, en muchos ejemplos que Lacan tiene con esta mujer, ¿no es cierto? Y aquí vamos a pasar a propósito de esto, bueno, algo que ya va a ver por qué, el nudo sencillo versus el nudo intrincado. Tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión que les decía hace un momento, que se creía que el psicoanalista tenía que decir las cosas por su nombre y eso iba a provocar, ¿no es cierto?, la cura. ¿No? Al respecto, antes de ver a Lacan, María de la Trinité en realidad pasó por 3 psicoanalistas, como mínimo, algunos lo veían nada más que un momento. Uno de ellos, que es con el que estuvo un poquito más, es decir, estuvo casi 3 meses, con Lacan estuvo 3 años, fue Courgette, ¿no? Y con Courgette, fíjense lo que le pasa, ¿no? Ahí él no quiere decir eso, sino quiere decir las cosas por su nombre. Y fíjense lo que ocurre. Acá nos lo va a contar la propia María de la Trinité, ¿no? De vuelta a lo de la mano. Ayer el doctor Courgette me preguntó si mi impresión era la misma al llegar y al salir del consultorio. Dije que creo que al dejarlo no es lo mismo, porque la vergüenza desaparece con la separación. Y él me aclara, si hoy no le extendí la mano, fue por usted para facilitar las sesiones.
Sin embargo, esto no excluye volver a hablar del asunto. Como mi mano, el gesto de mi mano, evoca para usted mi pene, no bastaremos que no me hable más de mi mano ni de mi pene. Dijo 3 veces esa palabra, cada vez con más claridad y énfasis. ¿No? ¿Qué les parece? El resultado de esto es que a las 2 semanas Marie de la Trinité le envía una carta diciendo muchas gracias por su servicio, doctor Courchet, pero no voy a continuar. ¿Mm? Es en estas circunstancias, y con algunas complicaciones más que ya veremos, cómo llega Lacan. ¿No? Pero se dan cuenta que, ¿no? que hay un tratamiento totalmente distinto, ¿m? de algo que cómo vamos a llamar, y vamos a llamar nada menos, esto es la química de la función de la palabra, esto es, ¿no? El saber hacer eso, ¿eh? El saber cómo dirigirse, ¿m? El saber cómo apelar, el saber en qué momentos hay que tener el lenguaje común o no, ¿no? ¿No es cierto? A veces, bueno, es la época de Lacan de función y campo de la palabra y del lenguaje, ¿no? Uno se queda más con el campo del lenguaje, parece más lacaniano, pero la función de la palabra es fundamental, es lo que más se ve en este caso. ¿No? La maestría que ya tenía en ese momento, a los 49 años, Lacan, para dirigir, ¿no es cierto?, esa función. Veamos un poco más. Aquí va a aparecer un personaje omnipresente en la vida de Marie de la Trinité, para bien y para mal, que es la madre Marie de Saint-Jean. Ella va a ser su primera superiora, van a tener una relación muy estrecha, generalmente de alianza, aunque van a ver que con algunas dificultades. Antes de ese, Courchet tuvo un primer psicoanalista que, como vivía muy cerca del convento de las dominicas, fue el primero en abordar a Marie de la Trinité y luego a dirigirla a otros psicoanalistas. Primero la manda a una especie de maestro suyo, el doctor Parchemier. Luego ella prefiere con él. Bueno, ¿no? Entonces hay un tiempo en que él la trata, y hacia finalmente en 1948 hace un paso en costado, ¿no? Entonces, fíjense esta carta, porque también vamos a encontrar una diferencia entre el doctor Naudet, que era un psicoanalista de esa época, en la misma sociedad que Lacan, y cómo actúa Lacan en este caso, ¿no? Dice el doctor Naudet, le cuenta, le explica, le da una especie de pequeña conferencia de psicoanálisis a la madre Saint-Jean, con respecto a lo que le pasa a su protegida. No creo que falte discreción profesional por contarle a usted esta conexión esencial que ella ha descubierto y que es el nudo profundo. Mientras come, siente como si estuviera rompiendo su voto de castidad. Esto es profundamente cierto, y se podría decir que el problema de lo permitido y lo prohibido en el dominio sexual se manifiesta en ella en el dominio digestivo. Su instinto se detuvo a la edad de 3-4 años, con toda la avidez de esa edad en su deseo de amor, es decir, sobre todo de ser amada. Debe haber sentido, por razones aún desconocidas, una amarga sensación de abandono en sus primeros años, que luego interrumpió todas las etapas de su desarrollo instintivo. ¿No? Es la aplicación de esto con un análisis que él hizo de 3 meses, ¿no? El nudo profundo, ¿no es cierto? Que, bueno, con todas las obviedades de la aplicación del esquema de Abraham, ¿no? Entendiendo, bueno, ha habido quizá algo del orden de un trauma, esta cuestión, esta fijación en lo digestivo,
esta avidez, esta detención, se interrumpió, el desarrollo de María de la Trinité se interrumpió en las etapas del desarrollo instintivo, ¿no? Se paró. Es una especie de retardada psíquica, ¿no es cierto? Es una especie de fósil, ¿no? Del esquema de Abraham, de lo que le pasa, se detuvo, ¿no? La pobre mujer a los 3, 4 años, y ahí está, y se lo explica porque a lo que más le preocupa a la madre Saint-Jean es que María de la Trinité tiene una inclinación a ayunar, ¿no? Eso forma parte de la tradición monacal, pero ella un poco más, sobre todo en ciertas fechas, ayuno de carnes, ¿no? Un vegano le parecería lo más normal, pero en ese entonces a la madre Saint-Jean le alarmaba mucho. Entonces le explica, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Fíjense, en cambio, esta carta de Lacan, que la manda a los 3 meses, ¿no es cierto?, cuando van a retomar después de las vacaciones, ¿no? Fíjense, en cambio, cómo no la trata precisamente como una retrasada, ¿no es cierto?, y a toda su sintomatología como una fijación infantil absolutamente previsible. Se pusieron en juego imágenes para ustedes desconocidas y de las que no es dueña. Esto es lo que yo llamé vagamente temas de dependencia. E indagarlas no constituye una incitación a la revuelta, sino una perspicacia indispensable para la puesta en práctica de una virtud. Es preciso, por lo tanto, que usted siga con las sesiones. El modo contrario de tomar las cosas, ese con que ahora las toma, es un modo formalista de encararlas, que ignora el carácter irremediablemente intrincado de sus mejores movimientos, con ese nudo secreto que los hizo para usted tan ruinosos. Bueno, me notaron por ahí en las pequeñas diferencias porque trabajamos con 2 traducciones, me olvidé de actualizar esta, ¿no? Pero 2 cosas. Primero, la cuestión de que va a tener que dar toda una vuelta, están los temas llamados de dependencia, pero ¿cómo hacer para poder luego de trabajar eso, la práctica de una virtud? Esa virtud es la del voto de obediencia, la de entrar en otro tema de dependencia, pero de otra manera. Y entonces lo que le dice, ¿no es cierto?, habla de ese nudo secreto y dice que es algo que va a tener un carácter irremediablemente intrincado, ¿no? Para Lacan, la sintomatología, y esto me hace acordar mucho algo, una frase muy linda que aparece, creo que en Instancia de la Letra, donde él dice, miren, lo que escandalizó de la sexualidad freudiana en su tiempo, no es que hablara de sexo, todo el mundo hablaba de sexo, por supuesto, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y principios del XX. Lo que escandalizó es que con Freud el sexo se mostrara, la sexualidad se mostrara tan intelectual, ¿no?, tan voltera, tan intrincada, tan en las vías del significante. Esto es lo que le dice, y que van a tener que, ¿no?, ver este nudo intrincado como es, muy distinto a aquel nudo de las profundidades de un instinto detenido. Y esto se nota, por ejemplo, en las notas de mucho más adelante, del 24 de octubre de 1951, que quería mostrarles, donde ella dice, ¿no?, ahora yo voy a hablar como María de la Trinité, y ella dice, el tema de la relación alimentación-eucaristía, que Lacan instala muy discreta y delicadamente, ¿no? Él lo sugiere, sabe por qué, ¿no? Y entonces a ella se te despiertan los recuerdos
de una hostia en una fiesta, de reproches al padre Mott, que era su director de conciencia del que vamos a hablar. Se acuerda que evidentemente eso apuntaba Lacan, de la noche de Santa Catalina y tantas hostias, porque Santa Catalina, ¿no es cierto?, era, ¿cuál es la historia, ¿no?, de esa noche? Era una monja que de golpe se sintió indigna porque tenía que atender a una señora que tenía, seguramente sería un cáncer de mama, todos con pus, ¿no es cierto?, una gran colección de pus, y entonces ella se indigna porque le da asco. Entonces toma una cuchara y traga, ¿no es cierto?, una buena porción de ese pus, o de esa podredumbre cancerosa. Y a partir de ese momento, Dios le concede la necesidad de no alimentarse y de solamente comer hostias. También se acuerda de San Benito. Bueno, por San Benito cierta cuestión, no importa. Hay una anécdota de San Benito que controla a sus monjes si cumplen o no cumplen con el ayuno. ¿No? Pero se dan cuenta, esto es intrincar el síntoma. Esto es un nudo que empieza a desatar. Mientras que el otro decía, bueno, a los 3, 4 años le pasó tal cosa, no, si tiene una fijación oral debe ser incluso 2, 3, listo. Acá no. Aquí él insiste, empuja a la asociación libre, a los recuerdos. Él conoce, por otro lado, algo de ese paño, no en vano la empuja hacia el tema de alimentación de Eucaristía. Por ejemplo, en la primera sesión, esa que vimos ¿no?, que hablar del eso y hacer de eso una disciplina, nos llamó la atención porque es la única sesión que María de la Trinité en su diario le pone título, y pone como título entre comillas, evidentemente algo que había dicho Lacan, es para una subida, ¿no?, hablando del análisis. Y subida, eso por suerte lo advirtió una compañera del grupo, Raquel Capurro, se acordó que subida, monté, como aparece en francés, es el título de la Montée du Carmel, la subida del Monte Carmelo, el texto de San Juan de la Cruz. Y sabía muy bien Lacan que María de la Trinité, si bien era dominica, le hubiese gustado ser carmelita. Lo que pasa que, bueno, por distintas circunstancias que después ustedes van a conocer muy bien, ¿no es cierto?, no pudo y tuvo que ir a esa orden. Lo que le propone Lacan es entonces, le está hablando del análisis como una disciplina y le está diciendo que es una monte, ¿no? Le está diciendo, mire, tiene algo, ¿no es cierto?, de esa subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz que a usted tanto, ¿no es cierto?, esa ascensión que tanto le hubiese gustado hacer, ¿no? Es decir, prepara absolutamente el campo, e incluso, bueno, hubo algo que nos hizo reír, ¿no? Porque a uno le costaría, aunque trate a una monja hablar en estos términos. Fíjense en esta carta que le manda al principio desde Madrid, ¿no es cierto?, en 1950. Miren lo que dice, miren cómo le hablan acá. No tema, mi muy querida hermana, por el porvenir de su tratamiento, puesto que Dios la ha puesto a mí, crea que sabré hacerle franquear el paso interior. Para eso puedo ser su guía. Bueno, justo ahí hubo un salto de sonido, no sé qué pasó, pero le dice, puesto que Dios la ha puesto en mis manos, ¿no?, se coloca él, ¿no es cierto?, coloca él como analista, como alguien que tiene que ver con la providencia. Dios ha hecho que Lacan la esté tratando. No tiene ningún problema en intrincarse en ese cosmos, ¿no es cierto?, en ese juego de lenguaje que habita, ¿no es cierto?, su analizante. Seguramente a nadie más le decía una cosa así. ¿No? Vamos a ver ahora, vamos a volver a la conferencia de
Nodet, a la conferencia, a las cartas de ese primer psicoanalista vecino que tenían, ¿no? Y vamos a ver por qué motivo él duró tan poco con Marie de la Trinité. ¿Se acuerdan que ya había dicho? Es el que dice que, bueno, que tenía ese retraso madurativo, ¿no? Un psicoanálisis va reencontrando paulatinamente esas etapas, lo que permite que el enfermo vuelva temporariamente a poner en escena, con el médico, su abandono, su amor codicioso y frustrante, su odio acumulado y reprimido ante aquel abandono. Esa fue la parte delicada y problemática a poner en juego con el doctor Pachaminé, debido a su edad. Y la parte impracticable conmigo, debido al deseo consciente y actual de la paciente de ponerla en juego conmigo. Habríamos permanecido en necesaria y peligrosamente su nivel actual y real, y ella no podría haber abandonado su apego a su médico, un apego que era demasiado personal y no lo suficientemente analítico. Es necesario limitar imperiosamente las exigencias. La avidez de la madre María de la Trinité, por lo que desea, es devorador. ¿No? Aquí encuentran el fracaso, no pudo, primero le da una explicación, ¿no es cierto?, a esta mujer acerca de qué cosa es la transferencia, ¿no? Y después de hacer eso, le explican, ¿no?, que bueno, que esa transferencia tan tremenda que esta mujer tiene, un deseo tan devorador, bueno, no pudo ponerse muy bien en juego con Pachaminé debido a que es un hombre grande, entonces, no sé, no podría enamorarse, y por otro lado, con él tampoco pudo ser, que tenía más o menos la misma edad, porque, bueno, el deseo, ¿no es cierto?, hacia él de la demanda amorosa de María de la Trinité era, dice, tan consciente, tan actual, tan real, ¿no?, que no había caso, era demasiado personal, no era suficientemente analítico, ¿no? Me recuerdo un poco a Breuer, ¿no es cierto?, con el caso Ana O, donde sale disparando cuando ella le dice que espera un niño de Breuer, ¿verdad? ¿No? ¿No? De este modo, claro, no había modo de que esta buena monja, ¿no es cierto?, se transformara en una buena paciente. Y aquí vamos, para poder hablar de un elemento más, discúlpenme si esto tiene tantas vueltas, pero el caso tiene muchas entradas, ¿no es cierto?, y salidas. Igual yo creo que algo vimos, ¿no?, de la diferencia que había entre Lacan y otros psicoanalistas de su tiempo. Lo que aparece, y es muy importante, y he visto enormes malos entendidos en el peor sentido, en varias cosas publicadas, lo que pasa con uno de los directores de conciencia, uno de los directores espirituales de María de la Trinité. Ella, en la medida que tenía experiencias contemplativas, místicas, bueno, recurría a directores espirituales porque, como es la vieja tradición, como ya ocurría por supuesto en Santa Teresa de Ávila, recurren porque, bueno, tienen dudas hasta qué punto esto que me sucede verdaderamente tiene que ver con lo divino, o es una ilusión, o es una enfermedad, o es una tentación del demonio, ¿no? Entonces recurren a letrados, decía Teresa, ¿no?, en este caso, bueno, directores espirituales para ver si está bien o está mal, cómo es, ¿no?, y para pedirle también, por otro lado, ayuda. En el caso de María de la Trinité, la ayuda la necesitaba porque ella había querido entrar con los carmelitas, donde todas estas experiencias son muy bien recibidas y alojadas. En cambio, las dominicas
las dominicas de campo, donde ellas estaban, son misioneros, no ven con buenos ojos que alguien esté más de las 4 horas reglamentarias rezando o guardándose o teniendo estas experiencias extrañas, ¿no? Entonces, en este aspecto, para ella va a ser sumamente importante, y van a ver que complejo también, la aparición hacia 1942 de un director espiritual que, a diferencia de los anteriores, era un hombre realmente muy inteligente y verdaderamente letrado, ¿no? Un hombre joven, ¿no? Pero que tenía un lugar en la universidad, que tenía estudios teológicos avanzados, ¿no? Que lo tenemos aquí. Esta es la fotografía, digamos, de los dos, más o menos en esa época que se conocen. Esto es en 1943 aproximadamente. Ella tenía unos 38 años, él creo que 1 o 2 menos, si no me confundo, ¿no? Y hay, bueno, hay por lo menos, en primer lugar, un flechazo espiritual, ¿no? Él interesado por las experiencias de esta dominica, de los dominicos, y en su orden no había precisamente mucho de eso, y ella interesada porque ve en un hombre, ¿no es cierto?, en un sacerdote que puede realmente, que le atribuye un saber y que puede realmente hacer una pregunta a propósito de sus experiencias, ¿no? O de lo que ella llama su vocación en el sentido de llamado, ¿no? La vocación, ella busca que le confirmen la vocación, es decir, que le confirmen que el llamado de Dios es verdadero. No le basta con experimentarlo y sentir que así es. Necesita también de este respaldo. Por eso es una mujer de la Iglesia. Y entonces, uno de los días más felices de María de la Trinité es el 19 de marzo de 1944, cuando, después de unas cuantas vueltas y después de haber leído sus diarios espirituales, recibe de parte del Padre Mot la confirmación de que su vocación es auténtica, ¿no? Acá nos va a contar María de la Trinité cómo es eso. Ayer, confirmación de mi vocación por parte del Padre Mot. En comunión de pensamiento sobre el tema con nuestra Madre hoy, recibo confirmación escrita de las palabras dichas ayer. La copio en este cuaderno. Creo que puedo y debo alentar la fidelidad de la vía especial de la meditación por la que usted se siente atraída. Hasta nuevo aviso, esta fidelidad resulta incompatible con las actividades habituales. Su madre solo le pedirá mínimos servicios, respetando esa particular vocación. Usted hará lo que ella desee, que sin duda será lo querido por Dios. Por lo demás, su única preocupación será responder al llamado del Señor, prestarse a las operaciones de su gracia, dirigiéndose en todo a Él, sin ninguna preocupación. Que San José obtenga la mayor bendición del Padre por esa vida recluida. ¿Qué le parece? ¿No? Es una bendición, es una confirmación, es una directiva a la madre, es decir, a la madre superiora de su convento, para que la dejen tranquila, que le piden mínimos servicios, que respeten, que le quiten otras cargas, ¿no? Fantástico. Ella, esto por supuesto le entusiasma mucho, y entonces lo que hace es enviarle y firmar, ¿no es cierto?, un voto de obediencia, ¿no? Un voto de obediencia al Padre Mot, ¿no?, donde dice lo siguiente. Prometo obediencia a su dirección respecto a mis relaciones con el Padre, y le entrego por completo la conducta de mi alma, tomándolo a usted como el intérprete seguro de los planes del Padre para conmigo. ¿Sí? Este voto incluye obediencia en sus opiniones y consejos. Y sigue, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no? Sigue. Pero es eso, ¿no? Intérprete seguro de los planes del Padre, es decir, de Dios Padre para conmigo. Va a ser el mediador. Y ella no se lo va a discutir, ¿no? Ella juramenta esto.
hace este voto. Ella tiene, por supuesto, votos que hizo en su momento cuando era novicia, ¿no es cierto?, voto de obediencia. Pero acá está personalizado, ¿no es cierto?, en esta figura. Fíjense que eso ocurre, esta felicidad ocurre en el 44, ¿no es cierto?, en el 49, con ese Courgette que hablaba de los penes, ¿no es cierto? Ella tiene una sesión donde dice, ese padre, ahí va, tampoco lo quiere nombrar, ese padre me dirigió para servirlo a él, para servirse de mí. Él, que por el contrario, estaba para servirme, para ayudarme a ser yo misma. Algo aquí pasó. Algo aquí pasó y que es importante detenerse porque van a ver que hay varios trabajos que a partir de esta declaración la declaran a María de la Trinité o en una perseguida y en una que sufre una psicosis paranoica. Y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Que puse aquí, bueno, como un título medio novelesco, escándalo en el monasterio y un brusco giro en la dirección espiritual, ¿no es cierto? Porque resulta que van a pasar una serie de cosas cuando ella tiene ese encuentro de confirmación y ese voto de obediencia con el padre Maud, que entonces residía en París. Vuelve encantada con todas esas órdenes que le manda a sus superiores, ¿no es cierto? Y cuando llega allí, bueno, empieza a haber problemas, porque la superiora no está de acuerdo. No está de acuerdo con que siga el ayuno, no está de acuerdo con que no participe en el coro, no está de acuerdo con que no haga ciertas tareas. Entonces, hay una serie de duras escenas. María de la Trinité, por otro lado, no era una chica de mandarse a callar fácilmente, pero ella siente que tenía todas, ¿no es cierto?, por fin, después de tanto pedirlo, estas cartas, ¿no es cierto?, de autorización de su lado, ¿no? Pero bueno, ocurren una serie de escándalos, de gritos. Hay un momento donde ella termina tomando el sinóptico, dice, ¿no es cierto?, es decir, los evangelios, y se lo arroja por la cabeza a una de las monjas, creo que la madre de novicias. Bueno, se arma un gran escándalo, ¿no? Un gran escándalo por eso, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es que esto va a llegar, ¿no es cierto?, a oídos, ¿no es cierto?, y por varias vías del padre Maud, diciéndole cómo hace eso. Una de ellas, ¿no es cierto?, quien se supone que la guía más, es la misma madre Saint-Jean, que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, en la que le dan conferencias sobre el oral, ¿no? Y entonces dice que, bueno, el padre ha estado en una angustia terrible desde que la Madre María de la Trinité regresó el día 25 de París de verlo a usted. Desde el sábado la enfermedad pesa en nuestra casa, o más bien sobre la comunidad, debido a los extraños ruidos que se escuchan, gritos penetrantes, caídas de libros arrojados con fuerza, etc. ¿No? Después de la carta que usted ya recibió de nuestra priora, Teresia Nin, hubo otra escena más. Ella se tiró al suelo con violencia, no me atreví a acercarme, porque se cayó de frente. Para mi sorpresa, bueno, no se había hecho daño. Pero entonces dice, frente a todo esto, pensé en el niño lunático del Evangelio y me pregunté si estaba en presencia de un ataque de locura o de una posesión diabólica, ¿no? Y entonces después le dice, bueno, padre, como verá, con estos acontecidos, si teníamos alguna duda, Dios, ¿no es cierto?, nos está indicando que, bueno, lo mejor es que esta niña coma, ¿no es cierto?, haga las tareas, ¿no? Es decir, le quita todas las prerrogativas que le había dado el padre Maud para cumplir sus tareas contemplativas y dar testimonio de sus experiencias místicas, ¿no? Lo ponen en un serio aprieto. ¿Qué es lo que pasa
con el padre Mod, ¿qué es lo que ocurre? No voy a ir a muchos detalles, se nos está acabando el tiempo, pero lo que ocurre es que el padre Mod, ante ver qué hace, si defender a capa y espada, ¿no es cierto?, a su mística, o quedar bien frente a la comunidad dominica de Lyon, ¿qué hace? Y bueno, la disciplina a la Madre María de la Trinité, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren esta carta de agosto del 45, ¿no? Pasaron 2 años de aquel acuerdo absoluto. Y él la parte la tiene tomada por ese voto de obediencia. Entonces miren cómo la trata ahora, ¿no? Antes era toda una autoridad mística con sus experiencias, ahora le dice, sea mucho más simple, cándida, como le he dicho a menudo, sin tantos cálculos secretos que puedan inducir al error. Usted estará dispuesta infinitamente mejor a las luces de la oración si se entrega de todo corazón a las luces prácticas que le llegan de la obediencia, de la dirección espiritual. Adiós, querida niña, que el Señor le ayude a comprender lo que le digo de parte suya. Alégrese de poder abandonarse como en la infancia, será entonces como abrirá su alma plenamente a la sabiduría. Revelaste Parvum, ahí le da un fragmento de San Mateo que dice que grande es Dios porque no se revela a los sabios, sino que se revela a los niños. La bendigo y rezo por usted, ¿no? Diciendo, no, discúlpeme, no joda, es más sencillo, no dé vueltas, haga las cosas prácticas, hágame caso. ¿Mm? Por supuesto, María de Trinité no se va a quedar tan callada, ¿no? Y en septiembre de 1945, esto era en agosto del 45, en septiembre del 45, lo que pasa que empieza a aparecer, ¿y qué empieza a aparecer? Empieza a aparecer eso. Empieza a aparecer la obsesión. Empieza a aparecer la obsesión y entonces ella, ¿no es cierto?, consulta por eso de la obsesión busca un psiquiatra. Y ese psiquiatra, psicoanalista que encuentra es el famoso, ¿no es cierto?, doctor Nodé, que ya estuvimos escuchando dar conferencia, ¿no? Y le dice, bueno, voy a ir tengo una cita, sé que eres un gran cristiano, alguien competente, y el padre Mod le dice, bueno, pero usted deberá ser dócil y creer en lo que le digan, ¿no? ¿No es cierto? En esa función, Bueno, ya estamos lamentablemente sobre la hora, voy a cortar un poco, ¿no es cierto? Pero ella es lo que le dice, esto sí es importante, dice durante la oración es peor que cualquier otro momento. Eso se interpone con tanta opacidad entre Dios y mi conciencia. ¿Y cómo entrar en el espíritu cuando el mismo espíritu tiene toda su vitalidad acaparada por la materia? Ella quiere rezar para poder tener sus experiencias, no puede de ninguna manera porque le aparece eso. Se lo dice antes de ver a este psiquiatra. Y aquí, bueno, pero voy a decírselo muy rápidamente, algo que me hace acordar esa frase tan linda que tiene Santa Teresa de Ávila en el libro de la vida que dice, basta ser mujer para caérseme las alas, ¿no? Como que la condición de ser mujer vuelve a las espirituales sospechosas, ¿no es cierto?, de histeria, de psicosis paranoica, de posesiones demoníacas, de locura y de tantas cosas más, ¿no? Y es lo que le va a suceder, ¿no es cierto?, a María de la Trinité. En materia de Trinité, acá hay una serie bueno, lo voy a resumir, tenía las canciones, pero lo voy a resumir. Hay una carta donde Nodé ya habíamos dicho que no la podía atender por esa transferencia tan masiva, ¿no es cierto? Pero sin embargo le sigue explicando a las autoridades eclesiásticas qué le pasa a María de la Trinité.
Y le explica el padre no, qué nuevo, que tiene esa fijación al nivel digestivo, pero que no se preocupe porque lo que ocurre en sus obsesiones no es nada genital, ¿no es cierto? Sino que no hubo un desarrollo genital, porque ella está detenida con su agresividad y su ambivalencia en una fase oral, digestiva, sádica. ¿No? Por el contrario, y esto sí quiero que lo leamos, ya en pleno avanzado análisis con Lacan, la madre María de la Trinité le manda una carta después de mucho tiempo al padre Mott, donde, ¿no es cierto?, le dice, a ver, el último hecho que viví fue el rompimiento de mi confianza en usted cuando supe que había enviado mis cartas al doctor Todé. No fue tanto la cosa en sí la que me afligió, sino que por usted yo me había esforzado en hablarle al doctor Noé con la mayor moderación posible, para que si él no acordaba, mis palabras no dañaran la estima que siente por usted. En cambio, usted actuó sin yo saberlo, sin mi consentimiento y sin que yo pudiera acompañarlas con las explicaciones requeridas. Que usted haya abusado de mi confianza se instaló como el último rompimiento, rajadura definitiva entre vida y existencia. Desde entonces creo que no he vivido, solo existo aquí o allá haciendo esto o aquello, pero mi vida está separada de mi existencia y lo que marca ese corte y lo que sostiene son precisamente las cosas que me obsesionan y de las que usted ha sido causa instrumental. ¿Sí? Una cosa muy dura. Le dice, hubo unas cartas, ¿no es cierto?, que yo le mandé, usted mostró, sin decirme nada, y me exhibió, mientras que yo a usted, ¿no es cierto?, lo cuidé. No quise decir qué pasó y qué tuvo que ver usted con respecto a estas cartas. Y entonces le dice al final, dice, esas cosas que me obsesionan han tenido en usted la causa instrumental. Esto de nuevo, bueno, es un problema. Para entender eso, así como la placa, aquella neutralizadora, ¿no es cierto?, que hablábamos al principio, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la causa instrumental. Es una cuestión que los tomistas, los dominicos particularmente, lo conocen muy bien, ¿no? Un alma no puede ser causada porque si no, no tendría ningún tipo de libre albedrío. Pero un maestro, por ejemplo, y eso lo desarrolla mucho Santo Tomás con los maestros, un maestro puede influir como causa instrumental, ¿no? Como un cincel es causa instrumental en la obra de un escultor, ¿no? Es decir, tiene que ver, usted tuvo que ver, usted está implicado en esto. Mientras que frente a todo eso hay dos cartas que es muy gracioso porque son dos cartas que manda el doctor Lodé a María de la Trinité. El 26 de febrero le dice a María de la Trinité, esa posesión suya permanece, eso es falso, ¿no es cierto? Haga una cosa, no evite a toda costa acercarse al padre Mott, ¿no es cierto? Detrás de su imagen, de esa imagen se aglutinan muchos problemas, está el origen de sus obsesiones. Incluso si usted siente que está humilde hacia él, no le pida consejo, no le escriba, incluso evítelo, ni le hable. Y ese mismo día, y esto sí vamos a escucharlo, estamos en la hora justa, pero vamos a escucharlo porque vale la pena, ¿no es cierto? El mismo doctor Nodé al padre Mott, al director espiritual, tan fatigado, ¿no es cierto?, con todas estas cosas, le manda una carta que es tremenda,
y quiero que la escuchen muy bien. Es una especie, ¿cómo diré?, de acuerdo de caballeros. Ella le refiere esa ambivalencia inconsciente que tiene con su padre. A usted lo odia y al mismo tiempo no puede prescindir de usted. Todo en torno al objeto obsesivo aumenta el conflicto, la angustia y la agresión. Para usted es la imagen emblemática del padre malo, como atestiguan estas explosivas cartas que me comunica. No se deje conmover por ese chantaje de la centésima oveja. La inteligencia, la humildad episódica de ellas son muestras peligrosas. Solo puedo aconsejarle que rompa del todo con ella, y por carta. No se deje conmover por el posible bien que se le pueda hacer. Usted no puede hacer nada más. La vida que ella lleva es el infierno y la que hace vivir también. Creo que podría valer la pena recurrir a una intervención quirúrgica, lobotomía, con la que yo he tenido resultados parciales felices en grandes obsesivos. ¿Qué le parece? ¿No? Está molestando mucho esta monjita, ¿no? Esa obsesión que tiene es particularmente incómoda. No se deje chantajear por la centésima oveja, bueno, es una cosa de la Biblia, de dejar de alguien que se le escapa una oveja, entonces va por buscar a la descarriada, deja a las otras 99, ¿no? Bueno, ¿no? Pero entonces le dice, bueno, mire, ya probamos con psicoanálisis, no hay caso, hace transferencias muy masivas, ella en un momento que dice, se perdió el tren, no, vamos a hacer una cosa para que esto no moleste más, le vamos a hacer una lobotomía. Por suerte, otros médicos, cirujanos que pidieron, no estaban tan de acuerdo, dieron vueltas, y así fue como continuó con Creuset y después con Lacan, ¿no? Pero la solución, que no estuvo en desacuerdo el padre Mott ni todas las autoridades del convento, es bueno, ¿qué tal una lobotomía? Ella misma pensó que podía ser una solución. Porque esa obsesión, por otro lado, la molestaba mucho y ella misma muchas veces prefería que eso fuera una enfermedad y nada que tuviera que ver con su deseo. Yo creo que hay una cosa, y con esto termino, ¿no es cierto?, de qué era lo que le molestaba tanto y qué tenía que ver con eso. Y es una carta que le manda en abril del 50, al principio de su análisis, a Lacan, y le dice, mire, el rito oriental en la misa me permite estar menos obsesionada con el padre Mott que el rito latino. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La única diferencia, ¿no es cierto?, que acá era significativa con toda la cuestión de las hostias, era que en el rito oriental, como ahora también puede ser en el latino, pero en aquel entonces no hay que arrodillarse. No hay que arrodillarse, ¿no es cierto?, y colocar allí para orar, este es el oratorio que tenía María de la Trinité, o para recibir la hostia, ¿no es cierto?, no tenía que colocarse a la altura, ¿no es cierto?, de los genitales de un hombre, del padre Mott, ¿no? Es decir, se ve que, bueno, pobre era, para nosotros nos hace sonreír, era lo que la perturbaba, ¿no es cierto?, a partir del momento en que el padre Mott se le pone en contra, lo que le perturbaba es un fantasma de felatio con el padre Mott. Es eso, ¿sí? Pero todo esto estuvo a punto, ¿no es cierto?, de llevarla a la lobotomía. ¿No es cierto? Por eso yo les decía, ¿no?, esa frase que me gusta tanto de Teresa, ¿no? Basta ser mujer para caérseme las alas. Bueno, más que suficiente, creo, ¿no? Esto está, aunque cuesta creerlos,
esta cuestión, por no ser entendida, ha transformado lamentablemente a muchos colegas en partidarios del padre Mott, ¿no es cierto?, en gente que secunda al doctor Nodé. ¿Eh? Así que bueno, quedo pendiente si hay alguna pregunta, aunque bueno, lo mío es muy informativo, ¿no es cierto? Pero, en fin, pienso que algunos de ustedes trabajarán con casos clínicos, ¿no es cierto? Bueno, estoy viendo, hay saludos de muchos colegas. Bueno, estoy esperando a ver si hay alguna pregunta, pero de paso lo que les quería contar, ¿no es cierto?, mientras por ahí surge alguna pregunta, es que esto que vieron aquí, ¿no?, de las voces, esto de transformar un caso clínico casi en una novela, ¿no? Esto no lo podría decir con desprecio, pero miren, como práctica de investigación, cuando las cosas se ponen en escena, cuando uno hace una reconstrucción de época, de los tiempos, cuando uno se fija en los documentos cómo se cruzan, se llegan, pero sobre todo cuando se le pone voz, cuando se le pone el cuerpo, se llegan en los grupos de investigación a evidencias y a líneas de exploración que de otra manera no hay caso, ¿no? No, digamos, el método novelesco, aunque pueda parecer, bueno, eso es ficción, ¿no? Sin embargo, para este tipo de casos es muy importante, ¿no? Y por otro lado nos permite ver de una manera muy precisa de qué se está hablando, ¿no? Bueno, sí, citar eso de que el inconsciente es muy intelectual, es maravilloso, yo lo he citado muchas veces, pero me parece que adquiere otra fuerza cuando vemos el basamento clínico que tiene, o si prefieren, la aplicación clínica que tiene semejante axioma, ¿no? Cuando Lacan no se queda conforme con los problemas digestivos y las fijaciones de tipo de Abraham, sino que se mete en la trama de Santa Catalina, ¿no? Incide por ese lado, bueno, obtiene algo muy diferente. Y lo que obtiene, en primer lugar, ¿no?, que no es menos importante, que el análisis pueda continuar. ¿Por qué se quedó 3 años en vez de 3 meses? Aquí tengo un comentario de Mariela Naid Angelo, y dice: pensaba cómo lo inconsciente se hace presente e insiste con eso que le molestaba a ella, y la calidez con que Lacan no lo ubica como enfermedad. Efectivamente, ¿no? Él despatologiza esta cuestión, ¿no? Y lo lleva a dignidad de, como decía, de nudo intrincado, ¿no? No de nudo, entre comillas, de las profundidades, profundo, pero que yo ya sé, ni siquiera sin analizarlo en 2 meses, todo de qué se trata, ¿no? Esa cosa prevista, pero al mismo tiempo con que un doctor como Nodet sentía tanta autoridad, ¿no? Y después, si tenía problemas, por supuesto, la culpa era de ese deseo, de esa regresión instintiva, que no daba lugar al análisis, ¿no? Si hubo una refutación a eso que consideraba Nodé, una refutación práctica, es que con Lacan duró 3 años. Aquí me piden, muy interesante, si puedo resumir el caso o su enseñanza en una frase. Antonio Sánchez se está burlando de mí. De ninguna manera. Van a tener que leer por años el caso Marie de la Trinité, y va a tener que haber congresos, y vamos a tener que agarrarnos, ¿no es cierto?, entre nosotros, y va a haber muchas frases que van a tratar de competir por eso, y espero que insistan. Yo lo que voy a decir es que
sí, discutamos, peleemos este caso, pero no nos apresuremos, consideremos que es todo lo que tiene de otras lenguas, todo lo que hay que hacer de estudio contextual. Veamos lo que todo esto tiene, que evidentemente tuvo de genealogía, para lo que luego Lacan en distintos momentos va a hablar de, no solo de la experiencia mística, por ejemplo, en el seminario Ancor, sino, bueno, por ejemplo, cuando hable de la presencia real en la hostia, que lo va a referir no en vano a propósito del caso de Bouvet, el caso René. Ustedes saben que el caso René tenía que ver con una paciente también obsesiva, ¿no es cierto? Y que tenía, bueno, por ejemplo, contaba Maurice Rouvet, contaba a mi paciente, dice, acá lo tengo, lo puedo leer, dice, para ir a mi trabajo, contaba René, la señora René, para ir a mi trabajo, cuando voy a mi trabajo, paso cada mañana delante del negocio de pompas fúnebres, donde son puestos 4 Cristos, ¿no? Y mirándolos tengo la obsesión, tengo la sensación de marchar sobre sus vergas. Experimento con esto una especie de placer agudo y de angustia, ¿no? ¿No es cierto? Esto no tenía problema René. En cambio, en este caso, sí, yo creo que por varias razones hubo ese silenciamiento. Yo creo que ese silenciamiento estuvo porque todos estaban de acuerdo, ¿no es cierto? Ya sean los que querían frenarla a ella para que no molestara en el convento, pero también los que querían apoyarla. Los que quieren hacer ahora de María de la Trinité una candidata santa, cosa que me parece muy bien, ojalá que prospere. Bueno, quizás les parece políticamente muy incorrecto, ¿no es cierto?, que nuestra espiritual haya tenido en algún momento obsesiones con chuparle la verga, ¿no es cierto?, a su director espiritual, ¿no? Entonces esa misma, ¿no?, también lo tacha de sus testimonios. Aquí viene, hay otra, Marina Thompson dice, ¿las 2 publicaciones que presentaste son el mismo testimonio en 2 ediciones o hay otro testimonio? No, son 2 libros que tienen el mismo título, ¿no es cierto?, pero son 2 cosas distintas, ¿no? Acá, miren, yo acá los tengo a mano en mi escritorio, ¿no? Tenemos, a ver dónde está la cámara, tenemos esta es la biografía, a ver, ¿la volvió? No, para el otro lado, es el espejo, claro. Esta es la biografía, es un tomo grueso, muy interesante, es la archivista, es la que archivó todos estos documentos, todas estas cartas, hizo un trabajo muy interesante de documentación, pero también me parece de censura. Hay ciertas cartas, por ejemplo, las cartas del escándalo, la que les manda María de la Trinité al Padre Mo, no aparecen en esta documentación que aparece ahora en el 2020. Y no porque no las tenga, sino porque, bueno, se ve que decía cosas, ¿no es cierto?, un tanto inconvenientes. Entonces, perdón, sigo con mi respuesta. Entonces es un libro que se llama, fíjense, el subtítulo, María de la Trinité, y, ay, qué lío tengo que hacer, ahí está, y ven que se llama De la angustia a la paz, ahí abajo. Es muy distinto de este librito, que esta es la versión que tenemos en castellano, que la autora no es, como en nuestro caso, Cristian Sansón, que es la biógrafa, sino que es la misma María de la Trinité. Y es un librito muy chiquito que tiene una de las cartas que leímos parte a Lacan, ¿no es cierto? Y ¿no? Tiene distintas entradas, ¿no? A ver, no, al revés, ahí
a ver si se ve, bueno, está la carta, está la recepción de algunas gracias que ella tuvo, cuenta un poco un par de experiencias místicas, y después lo más largo de todo es su testimonio de que lo que le ocurrió cuando después de su análisis con Lacan, que termina con un desenlace que daría para toda una larga reunión más, ¿no es cierto? Que ella va a hacerse una cura de sueño a la clínica de Bonneval. No le va tan bien, y aquí está el testimonio de unas cuantas páginas donde se le cuenta a Lacan qué fue lo que allí le sucedió. Entonces son dos libros distintos, Marina. Carlos Duque, esto de que Lacan tuvo en cuenta el cosmos, el juego de lenguaje que habitaba su analizante, soportando su intervención en la que es Dios quien lo pone como analista, parece un juego técnico, una astucia de Lacan, ¿sí? Sí, una astucia, ¿sí? Una astucia un ingenio de Lacan, el genio clínico de Lacan. Justamente porque pudo hacer eso, es que ella pudo soportar un análisis y avanzar en una serie de cosas. Si seguía con analistas como los anteriores, iba derecho a la lobotomía, Carlos. De modo que, sí, bueno, nosotros sabemos, a todos nos pasa, ¿no es cierto?, que sabemos con ciertos analizantes que hay de ciertas cosas, por lo menos por un tiempo, que es mejor no hablar, ¿no? Porque son cuestiones que, ¿cómo decirlo sencillamente?, que ofenden mucho al yo, y que hay que tener mucha prudencia, no tocar ese punto. A veces hay que esperar años antes que eso pueda tocarse. Ahí está eso que nos recuerda Carlos, ¿no? Cuando dice, me puso en su camino, ¿no? No puede menos que sonreír, pero también está muchas otras muestras donde la clase realmente pone mucho ingenio, mucha inteligencia, ¿no? Recurre a su cultura para poder seguirla, para poder crearle un ámbito de alojamiento, ¿no es cierto?, a esta mujer. Nadie más amable, ¿no es cierto?, que Lacan, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esa rudeza que a veces se puede jugar con lacanianos del silencio, el silencio de las primeras entrevistas. Esto no tiene nada que ver con Lacan. Puede tener que ver con cierta corte de lacanianos, que, bueno, una vez recibe pacientes, ¿no?, de esas experiencias, pero no tiene nada que ver con Lacan, ¿no?, que se muestra aquí, como en muchos otros testimonios que hay de análisis con él, como alguien sumamente cordial. Tuve la suerte incluso de hablar con 3, 4 personas que se analizaron con Lacan, y todos coinciden sin conocerse en eso. Sí, es una astucia, ¿no? Sí, cómo no, un saber ser analista. Bueno, del escritorio de Lacan a bueno, es un chiste, clase de Darío Feldman con respecto al escritorio de Lacan. Es el título de un viejo libro mío, donde hablo de las astucias que tiene Lacan, pero ya no para atender a una monja, sino para escribir y para hablar en su seminario, ¿no? Muchas astucias, muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo hace eso este hombre? Y bueno, y está bien, ¿no? Y gracias a eso es que, bueno, gracias a esas astucias es que pueden escandalizar, es que algunos analizantes muy necesitados, como esta Mariana Tinite, ¿no es cierto?, Lacan se puede decir que literalmente le salvó la cabeza, ¿no? Y gracias a esos trucos que hace en su escritorio, que nos recuerda Darío, es que nosotros lo estamos leyendo y estudiando todavía. Silvia Pulpinós, una colega de la ciudad de Santa Fe, de Argentina, dice la maleabilidad del deseo de analista de Lacan. Efectivamente, ¿no? Yo creo que uno puede decir un buen analista que es, yo creo que uno puede darse a partir de estas cosas, podría decir, un buen analista es aquel que dos personas que no se conocen
nunca se cruzaron, habla cada una de su analista y se dicen, qué diferente que es tu analista al mío. Y después cuando preguntan el nombre, resulta que los dos dan el mismo nombre propio, ¿no? Quiere decir que ahí hay un buen analista. Quiere decir que ahí hay un analista que no está haciendo pasear las galas de su yo para tratar de generar identificaciones, sino es alguien que sabe operar con la clínica de la función de la palabra. Que sí, que como correlato, digamos, por decir así, metapsicológico, eso afecta a la maleabilidad del deseo del analista. Claro que sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas, pues bueno, unas cuantas, y hablé mucho, les agradezco muchísimo, estas son oportunidades que sirven para pensar, ¿no es cierto?, tanto a mí personalmente como a mi grupo de investigación, así que agradezco la presencia de ustedes, ¿no es cierto? Perdón, aquí, última pregunta antes de agitar la mano y decir adiós, porque me pregunta Arturo Gómez García si mi trabajo de investigación revisó los trabajos de Michel de Certeau sobre las místicas. Sí, desde luego, y eso, y sobre todo la lectura que hace de Certeau Jacques Lebrun. Allí se ve un cruce de Certeau y Lebrun nos vino muy bien para ver, por ejemplo, la manera en que María de la Trinité recibía palabras. Ella no recibía palabras como diría Teresa, por los oídos del cuerpo, ¿no? Pero tampoco, como diría Teresa, por los oídos espirituales, sino que ella ponía la mano y escribía, le salían palabras, ¿no? Esta es una modalidad que Lebrun destaca y también Certeau de lo que pasó cuando la mística carmelita española se transpuso a Francia, donde hubo menos arrobamientos, menos escándalo Romini, y lo que hubo en cambio es una inclinación hacia la escritura, ¿no? María Trinité escribió 3.000 páginas de cuadernos espirituales que se están publicando en diversos tomos. Así que sí, Arturo, desde luego. Y gracias, me alegro que tú también estés interesado en el tema. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, supongo que en algún momento nos veremos cuando en poco el caso María de la Trinité ya sea patrimonio común de todos nosotros. Muchas gracias a Joyce.